alegría estar con ustedes. La clase de hoy es una vida en el Espíritu Santo y es de las clases, yo creo que de las más importantes, porque más que una clase es como el inicio de tu vida y tu relación profunda con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, es el Espíritu de Cristo y está en nosotros, dentro de nosotros. Cuando uno se arrepiente y le pide perdón a Dios por sus pecados, el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros y es el mayor regalo, es lo más valioso, es tan valioso que pues el precio fue la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Él derramó toda su sangre y abrió ese camino que estaba antes, no existía. Saben, el Espíritu de Dios era puesto antes de Cristo sobre personas muy específicas digamos que por un instante, un espacio de tiempo limitado, mientras que la persona cumplía la misión que Dios le había encomendado. Pero en el Nuevo Testamento, él vino a esta tierra para quedarse. Tenía primero que esta persona de la Trinidad, esta tercera persona de la Trinidad, no podía venir porque Jesús estaba aquí, pero por eso él dijo, todavía no es el momento, y él tenía que morir en la cruz y cumplir la misión que el Padre le había encomendado a su Hijo, el de morir por toda la humanidad, pagando el precio del pecado. Ese precio del pecado lo pagó el Señor Jesús con su vida misma, con su sangre preciosa que fue derramada en la cruz. Y él subió, él fue llevado al cielo por el Espíritu Santo. Les recuerdo, antes del Señor, el Señor llevó a Enoc antes del diluvio al cielo, ahí está en Génesis, y al profeta Elías. Dicen los teólogos algunos que esos son los dos testigos, uno antes del diluvio para esa generación y una posterior al diluvio para esta generación, va a ser Elías. Y Jesús, antes del sacrificio ese viernes, esa noche del jueves al viernes, le reveló a sus discípulos esta maravillosa verdad y eso que iba a suceder. Ellos estaban angustiados y en Juan 14, 18 él les dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. O sea, él dijo que iba a volver a sus discípulos, pero en su Espíritu Santo, en espíritu, y que iba a estar con ellos, acompañándolos en la nueva labor de proclamar ese tiempo de la gracia, ese año agradable del Señor que estaba profetizado en Isaías, en ese famoso pasaje de Isaías 61, donde dice, he proclamado el año agradable del Señor. Es decir, que es este tiempo de la gracia en que estamos. Yo quiero que tú comprendas que es este tiempo de la gracia. Piensa en el fin, en el inicio del mundo, el Génesis, y en el fin del mundo, que es el Apocalipsis. El tiempo de la gracia es este tiempo que ya se ha ido acortando. En la época de Pablo decía, Maranata, Cristo viene pronto. Y esa implicación de que Cristo viene pronto significaba que el tiempo se estaba ajustando. Si eso fue hace 2000 años, ahorita yo creo que el tiempo está cerca en que Jesús va a volver por su iglesia, primeramente, y dar inicio a esa última semana que profetizó el profeta Daniel, para el cumplimiento de todas las cosas y el fin de los tiempos. Jesús estaba muy no angustiado, sí, se llegó a angustiar en el Getsemaní porque iba a vivir algo que pues, imagínense, iba a morir en la cruz de una manera terrible, iba a bajar al infierno, él bajó al infierno, entonces, y por sus discípulos. Y esa noche él intercedió por sus discípulos y les reveló la labor del Espíritu Santo. Esa misma noche
todos los discípulos entraron en una situación, en una guerra espiritual terrible. Pedro, que era el líder de todos los discípulos, por decirlo así, el más arriesgado, el que digamos tenía una fe de avanzada, no se nos olvide que él fue el que caminó sobre el agua, ningún otro de los discípulos, el que el Padre le reveló que el Señor era el Mesías, el Hijo de Dios. Bueno, tantas cosas, tantas promesas que Jesús le había dado a Pedro. Y Pedro le abandonó, le negó. No lo negó frente a soldados romanos, sino frente a señoras del aseo, del servicio. Cuando le dijeron, tú no eres de los galileos, de los que estaban con este nazareno ahí en el patio de la cárcel, del patio de la casa del sumo sacerdote. Y él en el temor hasta blasfemó, dijo groserías y dijo yo lo negó, y lo negó 3 veces, cosa que el Señor ya se lo había profetizado. Y Judas, uno de sus amigos, también discípulo de Jesús, lo vendió por 30 monedas de plata. ¿Qué concluye uno viendo todo esto? Que sin Él es imposible ser un seguidor de Jesús, ser cristiano. Es necesario el Espíritu de Dios para poder seguir adelante. Primero que tenemos que entender que Él es una persona, que el Espíritu Santo es una persona y es Dios. El Señor les dijo en Juan 14, 16, 17, yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador, para que, en una traducción dice, otro defensor. O sea, el Espíritu Santo es nuestro defensor. Nosotros no nos tenemos que defender. Él es nuestro defensor, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. O sea, el Espíritu Santo estaba allí con Jesús, pero dentro de los discípulos todavía no. Es evidente, pues porque, ¿cómo explicarte? Si no, Pedro no lo hubiera negado y Judas no lo hubiera traicionado. No, ellos estaban, eran compañía del Señor. Y por eso, pero Él les prometió que estaría en vosotros. ¿Qué significa esto? Que Él no nos iba a dejar, no iba a dejar solo a sus discípulos, sino que un nuevo líder, que es el Espíritu Santo, iba a liderarlos como Jesús los lideró a ellos. Solamente esta vez, acuérdense que el Señor Jesús es Dios hecho hombre, pero el Señor Jesús tenía unos límites. Primero, el Señor Padre, su Padre Celestial, le dijo solo a las ovejas de Israel podía ir a predicarles. Tenía un límite de tiempo y espacio. Él nació en el año 3 o 2 antes de Cristo, es chistoso, pero más o menos en el calendario, y murió a los 33 años y pico. O sea, tenía un tiempo y espacio. No, en sí, Jesús, como hecho hombre, si estaba en Canaán, no estaba en Judea. Si estaba en Jerusalén, no estaba en Nazaret. Así, tenía esas limitaciones de tiempo y espacio aquí en la tierra. Por eso Jesús les decía a solas, mire, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy no les podré enviar al otro consolador, al otro defensor, dice otra traducción. Me gusta esa traducción, porque el consuelo es el que nos fortalece, es una palabra que significa fortaleza, ánimo, poder, bueno, que nos da ánimo, pero que nos defiende. Pero la traducción de el otro defensor significa como el otro persona, porque Jesús, si no se dan cuenta, los evangelios se la pasaba defendiendo a sus discípulos. Venían los fariseos y los criticaban o los juzgaban, y él cogía y los defendía y enfrentaba a los fariseos. Entonces, él es nuestro defensor. Te están acusando de algo malo, no te defiendas, no comiences a decir esto, lo otro. Deja que Él es el que te va a defender y va a defender tu testimonio. Pero bueno, no me quiero salir del tema. Entonces, el Espíritu Santo, para entender que es como es una persona, Él tiene sentimientos. Y les voy a leer algunos versículos bíblicos. Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Qué significa esto? Que el Espíritu Santo se entristece. ¿Qué lo entristece? Nuestra carne, nuestras iras, nuestros enojos, nuestra maldad.
Eso es lo que entristece a Dios. O sea, Él es una persona. A ti cuando alguien habla mal de ti, ¿tú no te pones triste? Claro que te pones triste. Entonces, si tú te pones triste, imagínate el Espíritu Santo cuando ves que tú ves cosas feas o dices cosas feas o surgen en tu corazón amarguras y cosas feas. Eso entristece al Espíritu Santo. También dice en 1 Tesalonicenses 5, 19, 22, no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinarlo todo, retener lo bueno y absteneros de toda especie de mal. Ahí es un consejo del apóstol a los tesalonicenses, del apóstol Pablo, de no apagar el espíritu. Que el Espíritu Santo siempre lo identifican con una llama, pero no es una llama, es una persona, es un ser, es Dios en espíritu. Y lo podemos apagar creyendo cosas, mentiras. ¿Saben un nombre del Espíritu Santo que está ahí en Juan, capítulo 15 y 16? Uno de Jesús lo llamó el Espíritu de verdad, porque nos guía a toda la verdad. ¿Tú tienes dudas? ¿Tienes preguntas con respecto a alguna nueva ola de pensamiento, alguna moda, alguna situación que esté sucediendo en tu familia o en tu país? Dile, Espíritu Santo, guíame a toda la verdad, porque Él es la verdad. Hay algo, es una tragedia moderna, y es que la gente es casi matemático, y de hecho es un juicio de Dios, por no creer a la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios, la Biblia. Por no creer la verdad, los hombres terminan creyéndoles las mentiras a Satanás. Por eso es que en los países a veces grandes grupos de personas creen las mentiras que les dicen, pero hasta dan la vida por esas mentiras, pero porque ellos, es un juicio que les cayó encima, porque ellos decidieron no creer a la verdad. Entonces la mentira la escuchan como si fuera verdad, y eso ahí es porque la gente que deja de creerle al Espíritu de Dios cree en las mentiras, y de ahí los códigos morales de este mundo, que a las cosas correctas, honestas, a las cosas naturales lo llaman cosas malas. Es malo la familia según el orden de Dios, un hombre, una mujer, unos hijos, diseñados para tener un espacio donde crecer seguros. No, eso es malo. Es malo que la mujer cuide a los hijos. Es malo que el hombre sea fiel. Es malo que las personas no le crean las mentiras del diablo, que siendo hombres se sientan mujeres o siendo mujeres quieran ser hombres. No, eso es malo. Eso es malo que se les diga no es natural, no, eso no es del orden de Dios. No, a eso lo tildan de discurso de odio, de que es reaccionario, que es extrema, yo no sé qué, pensamientos de extrema, sea derecha, bueno, lo que la gente dice, pero no, es porque son personas que no creen la verdad. Entonces por eso, y es muy importante, que si tú quieres ser realmente un seguidor del Señor, acostumbres tu oído a oír la verdad, a amar la verdad, así te duela. El Espíritu Santo es el que nos da convicción de pecado. Si uno está obrando incorrectamente, el Espíritu Santo es el que nos da convicción de pecado. Él es el que nos muestra qué es lo incorrecto, y yo te animo a que le des todo tu crédito al Espíritu de Dios. No tengas temor si tú dices, Jesús, yo quiero conocerte, quiero conocer tu Santo Espíritu. Él se va a revelar a ti si tú eres una persona sincera, honesta. Decide amar la verdad, y la verdad te va a pastorear. En Hechos 7:51 hay una exhortación dura. Dice, duros de servir e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre el Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Esta frase fue dada por el primer mártir de la iglesia cristiana, que fue Esteban. Esteban era un diácono de la iglesia primitiva, y a él lo acusaron, qué sé yo, quién sabe qué mentira dijeron. Y saben que Esteban comenzó a defenderse, y en Hechos registra que su cara era como
como un ángel. O sea, brillaba la unción del Espíritu Santo, y ya les explico por qué. Él era un hombre lleno del Espíritu Santo porque él fue de los primeros que fueron llenos del Espíritu Santo en el Pentecostés. Y él se defendía y le dijo eso a los compañeros judíos israelitas que lo estaban juzgando. Él les dijo lo que era la historia de Israel: resistir, siempre duros de servicio, es decir, poco obedientes a Dios, tercos. Dios les decía hagan esto y hacían todo lo contrario, duros de servir, incircuncisos de corazón. La verdadera circuncisión es la del alma, es la que cuando uno se expone como una persona honesta delante de Dios. Saben, orar no es un grupo de horas, de palabras, es que tú te expongas con un corazón sincero y te acerques a Dios y le digas: Jesús, aquí estoy, necesito que me guíes a toda la verdad, que me ayudes, que me des convicción realmente en qué he fallado. Y Él te va a decir la verdad con amor, pero te la va a decir, te va a quitar la carne. Ese era el pacto en el antiguo, antes del Antiguo Testamento, la circuncisión. Y la circuncisión se hacía en el hombre, en la parte más íntima del hombre. Y es algo que en este mundo se ha perdido. Hay algo que es la intimidad, y la sexualidad es íntima. Eso no se tiene que publicar en redes ni salir en videos. Por eso es lo que le gusta a Satanás, la pornografía, porque la sexualidad es algo íntimo. Entonces por eso la circuncisión era un pacto íntimo que uno hacía con Dios, del hombre con Dios, del pueblo de Dios con Dios Padre. Pero ahora esa era una sombra de lo que había de venir, porque la verdadera circuncisión es la del alma, del corazón. Es cuando uno va a Cristo y deja que Él le quite la iniquidad, la carne. Él le dice a uno la verdad: mire, es que tú te inclinas siempre por el amor al dinero. Reconócelo, deja que eso sea arrancado de tu corazón. Y créeme, Dios te va a hacer libre de toda iniquidad, de toda inclinación tuya natural al pecado. No es el pecado, es la inclinación, esa es la carne. Eso es lo que tienes que pedirle a Dios, que corte de ti eso. Pero entonces Él les decía incircuncisos de corazón, porque nunca se justificaban por obras, porque hacían esto, lo otro y lo demás. Y de oídos, porque si uno oye, lee el Shema de Israel, dice: escucha, oh Israel, a Jehová tu Dios, ámalo con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese Shema es oír, pero no es oír. Todo el mundo oye. Hay gente que va a la iglesia cada 8 días y oye, pero nunca hacen caso de lo que el predicador, el pastor les dice. Entonces son incircuncisos de oído. Uno debe oír y obedecer. El apóstol Santiago, también hermano del Señor Jesús, decía: la fe sin obras es muerta. Es decir, si Dios dice perdona, perdone. Si Dios dice no diga cosas feas con su boca, pues no las diga. El mismo Señor, en la misma palabra, el apóstol decía: el que robe, deje de robar. Es eso, simplemente obedezca. Eso se llama tener fe, es oír y obedecer. Y esa es la clave si tú quieres ser una persona llena del Espíritu Santo, es oír y obedecer. Quiero decirles algo. El Espíritu Santo dice en Juan 16:13, pero cuando Él venga, en Juan 16:8 al 9 dice: cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Yo creo que el primer pecado es no creer en Dios. Cuando hay gente que me dice: yo no creo en Dios, es el primer pecado que la gente comete. No le creen a Dios. Entonces es tan grave ese pecado que hay este es el tiempo de la gracia. Quizás, y todos fuimos así, no le creíamos a Dios, pero algún día nos arrepentimos. Pero si las personas persisten en no creer en Dios, va a venir un juicio y van a creerle a Satanás, que es el padre de la mentira. En el tiempo final va a levantarse alguien llamado el anticristo. Existe el espíritu del anticristo, que es el espíritu satánico, que quiere imitar a Cristo. Présteme atención. Y el anticristo hecho carne. O sea, es una persona llena, pero de Satanás, que va a mentirle al mundo y el mundo le va a creer al anticristo. Entonces, tú tienes que tener cuidado qué es lo que crees.
En las noticias salen muchas noticias. Tú tienes es que decir, Espíritu Santo, déjame ver esto, cómo tú lo ves. No como lo dicen los medios, sino cómo tú lo ves. Y pedirle a Dios, yo quiero comenzar a creerte a ti. Si tú eres una persona obediente, y esto no es de meterte temor, no, toma la decisión y deja que el Espíritu Santo te va a ayudar a oír su voz y a obedecerle. Pero los que no creen van a terminar creyendo leales al anticristo. Pero la buena noticia es que todavía Él está aquí. Él nos da convicción de pecado. Él nos guía a toda la verdad. Aquí en Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará las cosas que habrán de venir. Él nos muestra las cosas que hay de venir. No es que como una bolita que nos dice el futuro, no. Él nos advierte, Él nos guía. La otra vez mi hija me contaba que iba por la calle y iba a cruzar un puente peatonal aquí en Bogotá. Aquí en Bogotá andar en la calle no es que sea muy seguro. Y de pronto el Espíritu Santo, ella dice que sintió que el Señor le dijo, no, ve por otra ruta a tu casa. Y no cruzó por ese puente peatonal. Al rato encontró una señora agitada y dijo, ay, es que me acabaron de atracar en ese puente peatonal. Mira, Dios guió a mi hija. O si no, ella hubiera sido víctima. Tú dices, y a esa otra persona, pues es que Dios nos dio libre albedrío. Hay personas como esto, el Evangelio, si lo aceptas bien, si no lo aceptas, Dios no puede hacer nada, porque Él respeta nuestra voluntad. A diferencia de Satanás, que no respeta nuestra voluntad, Él sí respeta la voluntad de cada uno de aceptarlo o rechazarlo. Pero Él nos guía a toda la verdad, Él nos protege, Él nos advierte lo que ha de venir. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Fíjate, Él es humilde, Él nos habla lo que el Padre le dice que hace. Si yo me doy cuenta, la relación entre la Trinidad es bien humilde. Son humildes entre ellos. Ninguno se cree más que nadie porque son Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son uno solo. Ellos trabajan en equipo, son humildes y Él nos revela lo que ha de venir. Pero cada uno es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada el Espíritu de palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, pero por el mismo Espíritu. Al otro fe por el mismo Espíritu, y otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. El otro hacer milagros, y el otro profecía, y el otro discernimiento de espíritus, y a otro diversos géneros de lengua. Les estoy hablando de la manifestación del Espíritu Santo en su pueblo. Hacer milagros, predicar, servir, discernimiento de espíritus, que es para la guerra espiritual. Esas son cosas que vamos a ver después en otras clases más adelante. Lenguas, hablar en lenguas, que es un idioma y que hoy vas a recibirlo. Por fe yo creo que vas a recibir el don de lenguas, que es el idioma del cielo. No es que estés loco, es el idioma del cielo. Y a otra interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Algunos que me están viendo diciendo, uy, pero no he hablado de Hechos 2, ya les voy a hablar en Hechos 2. Hechos 2 ocurrió algo maravilloso y se los voy a leer como inició. Bueno, les voy a leer algo de Hechos 1, que Jesús, cuando Jesús, ustedes saben que Él resucitó y estuvo se le apareció más de 500 discípulos, escúcheme, y estuvo 40 días, porque fue del tiempo de su resurrección al Pentecostés, eran más o menos 40 días, 50 días, pero Él estuvo 40 días, y él estuvo enseñándole a sus discípulos antes de subir al tercer cielo. En Hechos de los Apóstoles capítulo 1, en el versículo 8, él les enseñó, los llevó a un monte y les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. Esto es en la Nueva Traducción Viviente. Él les dijo que era un regalo. No había que trabajar, no había que hacer ningún sacrificio para recibirlo. Ya, con el hecho de creer en Jesús, Él se los iba a dar. Dice, un regalo que les prometió, tal como les dije antes. Juan bautizaba con agua, pero yo en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo.
con Espíritu Santo y fuego. Venga, les leo en la versión Reina Valera, dice así. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaban diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Le estaban hablando de algo político, que si él iba a volver a establecer el Estado de Israel. Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su solo poder, en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Mira lo que les dijo, iban a recibir poder. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y lo recibió. Y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Lo recibió el Espíritu Santo, que lo llevó al tercer cielo. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí que se pusieron junto a ellos dos varones vestidos de vestiduras blancas. Eran dos ángeles. Y les dijeron, varones validos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado vosotros del cielo, así vendrá, como lo habéis visto ir al cielo. Entonces ahí mismo se empezó a hablar de ese Maranata. Y en Hechos 2, después de que sucedió eso, los discípulos quedaron consternados y se fueron todos juntos a orar. Y en Jerusalén estaban escondidos porque había harta persecución en ese momento. Y en Hechos 2 dice así: cuando llegó el día de Pentecostés es una palabra griega que penta es 5. O sea, eran 40 días desde la Pascua a esa fiesta. Por eso es llamada la fiesta de Pentecostés o de las cosechas, porque era en pleno verano. Dice, estaban todos unánimes juntos, o sea, todos estaban en un mismo espíritu, digámoslo así. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose cada uno en ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otra lengua según el Espíritu les daba que hablasen. Y en ese caso esas lenguas que les dio fueran idiomas. ¿Por qué? Porque el corazón de Dios fue que esos discípulos fueran a todas esas naciones. Si alguien estaba hablando de etrusco, si alguien estaba hablando de Etiopía, como los etíopes, si alguien estaba hablando griego, si alguien estaba hablando eslavo, Dios lo quería que fueran a esas regiones a dar la buena noticia de que Jesús había resucitado, que Él era el camino al Padre, a ese paraíso perdido, que se perdió la humanidad en el huerto del Edén, y que Él era el Salvador del mundo. Él quería eso. Ahora, esa obra del Espíritu Santo, y se los voy a hablar de lo más claro posible. El Espíritu Santo tiene dos maneras de obrar en los creyentes. Una es la manifestación pública de su poder. Y es esto que estamos viendo, esa unción sobrenatural sobre los discípulos para ser testigos. En otra traducción dice ser testigos, ser mártires. Nadie dice, ay, yo quiero ser mártir. A ver, ¿cuántos se anotan para morir por Cristo? Pero bueno, es más o menos ser testigos del poder de Dios. Y la otra es la obra del Espíritu al interior del creyente. Ambas son importantes. Ambas deben ir al mismo tiempo y ambas como creyentes nos debemos disponer. ¿Por qué nos debemos disponer? Porque esa obra interna es lo que el apóstol Pablo habla de la regeneración del Espíritu. Él trabaja y debemos, eso requiere comunión, requiere que tú hables con Él. Tú dices, no, pero yo no sé cómo. No, háblale, dile, Espíritu Santo, te quiero conocer. Regenérame, cámbiame mi mal comportamiento, mi manera mal de ver la vida, mi manera de acostumbrar a oír las mentiras del diablo. Quiero aprender a oír tu verdad, quiero aprender a ver cómo ves tú las cosas, quiero hablar como tú hablas, quiero que mi corazón sea lleno de ti. Esa es los teólogos, y yo no quiero aquí hablarles de términos que no entendamos, pero eso se llama en teología neumatología, es el estudio del espíritu. Entonces está la neumatología
digamos que los teólogos llaman lucana, de Lucas, porque si tú quieres ver la obra del poder de Dios, comienza a leer Lucas y Hechos, esos dos libros, el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos fueron escritos por un mismo escritor, que es el apóstol Lucas, un griego, creyente, lleno del Espíritu Santo, y él estudió, digamos que la neumatología, la obra del Espíritu Santo, porque él era médico, y él lo que más le parecía sorprendente, hace 2000 años la gente se enfermaba y comenzaban a ver en unos lados un animismo y brujerías y tonterías, y la gente se moría, eso era fijo, alguien se enfermaba de eso, decía, ¿cuánto va a durar? Y la proyección de vida no era muy corta hace 2000 años. De hecho, dicen que la gente vieja era de 55 años. O sea, yo ya estaría listo para morirme, pero hoy en día la proyección de vida es muy larga. Por ejemplo, aquí no lo ven, pero está mi suegro que tiene 94 años de edad. O sea, la proyección de vida es alta. Y hace 2000 años, pues, para Lucas ver las sanidades, también sanidades mentales de gente endemoniada y loca, Jesús los liberaba, y para él era algo fascinante. Y en el Nuevo Testamento está lleno de esa neumatología de Lucas, de la manifestación del poder de Dios. Pero el apóstol Pablo, Dios le dio la misión de ser ese puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, entre los judíos y los gentiles, y él hizo ese puente perfectamente, de reinterpretar el Antiguo Testamento a la luz de la gracia, del tiempo de la gracia, y como, por ejemplo, lo que les hablé de la circuncisión del corazón, eso es la explicación del pacto de la circuncisión del miembro viril, del pene del hombre con Dios, de lo más íntimo, y se refiere al corazón del hombre, al alma, lo más profundo e íntimo del corazón, que es solamente para Dios. Alguien decía que hay un hueco en el corazón que solo lo puede llenar Dios, y sí, solo Dios puede llenar ese vacío en nuestra alma. Entonces, esa obra del Espíritu hay que permitirla en nuestra vida. Dice Romanos 8:6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Tú estás lleno de amargura, de odio. Mira, comienza a buscar de Dios, a adorarlo, a leer la Biblia, a congregarte, y cómo vas a comenzar a tener una vida en el Espíritu. Pero es importante dejar que Él trabaje internamente, pero sin descuidar también la manifestación del poder de Dios. Ahorita, al final de esta clase, vamos a pedir que el Espíritu Santo venga sobre ti y te bautice con el Espíritu Santo. Yo creo en eso. Vamos a pedir que Jesús, Él es el que te va a bautizar, no yo. Yo soy un hombre pecador igual que tú, pero podemos pedirle a Dios. ¿Cómo se pide esa llenura del Espíritu Santo? Mire, ellos están unánimes esperando. Y si tú has creído en Jesús y dices, yo quiero, yo deseo, yo anhelo conocer al Espíritu Santo, yo quiero que Él me guíe a toda la verdad, yo quiero que Él me transforme mi corazón, yo quiero ver el poder de Dios. Mire, el Señor dice, y se los voy a leer, dice que estas señales, dice, y estas señales seguirán a los que creen. En Marcos 16, 17, 18 dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Es decir, Dios lo reviste uno de autoridad para echar fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Dios nos va a capacitar para hablar en lenguas espirituales. Si tú quieres conocer más de esto, en 1 Corintios 12 al 14, el apóstol Pablo explica claramente qué son esas lenguas espirituales, y esas lenguas espirituales Dios nos las da para nuestra comunión privada y íntima con Dios. También se puede manifestar ese don en congregación, pero guiados por el Espíritu Santo y por el líder que esté ahí, el pastor. Dice, si hay una reunión, dice, hay quien habla en lenguas, esas lenguas espirituales debe haber alguien que las interprete para que todos sean edificados. Pero eso no es para hablarle a la gente. ¿Por qué? Porque son lenguas que la carne no las entiende. Es algo en el Espíritu. Yo les hablaría, ahorita vamos a orar, yo voy a orar en lenguas también. Es un don que Dios me regaló, que Dios te lo quiere regalar gratis, que Él te lo quiere dar. Solamente es que tú se lo pidas y creas.
¿qué esfuerzo tiene uno para recibir un regalo? Solo estirar las manos y recibirlo. Así, la Biblia dice, pedid y se os dará, porque todo el que pide se le da. Entonces, lo único que vamos a pedir es esa llenura del Espíritu Santo. Y dice, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Toda esa manifestación Dios las da a sus discípulos, a las personas que han decidido seguir a Cristo y que van a testificar de Él. Son herramientas de trabajo, por decirlo así. ¿De acuerdo? Son dones del Espíritu, no son nuestros dones. Y se manifiestan según Él lo quiera manifestar. No es que nosotros a nuestra voluntad, no. Nosotros debemos tomar la decisión honesta de ser seguidores de Jesús y obedientes a Él. Si tú lo haces, créeme que tu vida va a ser transformada. Y miren, yo he dictado mucho esta clase y lo que yo he aprendido de las personas y les he animado es que tengan un corazón para Dios. De decirle, te quiero oír, te quiero obedecer. Hay un peligro y son las malas motivaciones. Una vez estaba Felipe predicando en una zona gentil y había un griego, un mago, un mentiroso, es que uno ve en la calle, y él se sorprendía porque él veía cómo Felipe oraba por los enfermos y se sanaban, y él decía, yo quiero ese poder. Él quería ese poder, pon atención, pero él no lo quería con un buen corazón, él lo quería era pues para volverlo dinero, para venderlo, para sacarle usufructo de eso, para coger los recursos de la gracia y volverlos dinero. Eso es algo terrible. Y cuando llegó el apóstol Pedro, y cuando él vio que él bautizaba y daba ese poder, él dijo, ¿cuánto vale? Yo te pago lo que sea y dame ese poder. Entonces Pedro le dijo, o Pablo, fue Pablo, alguien que me corrija porque no me acuerdo cuál de esos apóstoles, creo que fue el apóstol Pablo, le dijo, no, Pedro, le miró los ojos porque los ojos son el alma de la carne, y le dijo, tú estás en una cárcel de maldad, y lo reprendió porque dijo, el don de Dios no se compra por dinero, era algo terrible lo que este hombre estaba haciendo, y quedó ciego esta persona, quedó ciego y se salió huyendo de su maldad, pero quedó ciego por esa reprensión del apóstol, porque es algo santo. Entiendan que es el Espíritu Santo de Dios. Ustedes saben que hay un único pecado que Dios no puede limpiar, Jesús no puede limpiar con su sangre, y es la blasfemia al Espíritu Santo. Por eso cuando pase algo sobrenatural en tu iglesia y tú no lo entiendes, no hables, no juzgues, no digas algo que esto es o no es. Quien enferma es Satanás, quien sana es Dios. Y cuando Dios toca a alguien y llora y es quebrantado o cae bajo el poder de Dios, es una obra del Espíritu. Tú no te puedes poner a decir que es que esto, no, es obra, no es mejor. Si no entiendes, no hables. Porque en eso cayeron los fariseos. Cuando Jesús estaba ministrando liberación, dijeron una blasfemia, dijeron, eso lo hace bajo el poder de Belcebú, del diablo, dijeron eso. Algo terrible, algo terrible. Y ahí Jesús les dijo, miren, hay un solo pecado que Dios no perdona, y es la blasfemia al Espíritu Santo. Entonces Él es santo. Entonces esto que vamos a orar es santo. Vamos a pedir que si tú quieres del otro lado rendirnos al Espíritu de Dios, pedirle a Él que nos llene, porque Dios es bueno, porque Él es misericordioso. Y saben, Apocalipsis 3:20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esa palabra es una palabra que el Espíritu Santo le dice a la iglesia, no al incrédulo, es a la iglesia, a nosotros los creyentes. Si alguno oye mi voz, estás oyendo la voz del Espíritu, te estás diciendo, yo quiero que Él more en mí. Dice Santiago 4:5, o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Entonces, Él ya está en ti. Lo que vamos a orar es por ese bautismo de poder sobre tu vida, ese bautismo en el que tú te rindes totalmente a Él.
Si lo quieres hacer, yo te voy a invitar a que cierres los ojos o los tengas abiertos como quieras. Yo siempre les digo eso, pero es porque es una costumbre, pero lo importante es que pongas tu corazón y le pidamos al Señor que te llene del Espíritu Santo, que nos llene, que una vez más venga sobre nosotros. Si quieres, oremos, pidámosle perdón, digámosle: Señor, perdona mis pecados. Yo reconozco que te he fallado, díselo, que te he ignorado, que te he entristecido con mis actos, Señor, o con mis malas motivaciones. Perdóname, Señor. Y hoy quiero que me llenes de tu Santo Espíritu. Lléname, Espíritu de Dios. Dile: Espíritu Santo, ven sobre mí. Y solo le tienes que decir: yo quiero tu bautismo, Señor. Yo siento que hay personas que Dios aquí está sanándole su corazón. Saben, la amargura es un impedimento. Y Él quiere que tú perdones la incredulidad, el menosprecio a las cosas de Dios, la maldad. Reconócelo y dile: Señor, yo he habido maldad en mí, pero hoy quiero que me perdones y que tú quites esa carne, circuncida mi corazón. Limpia mis oídos, yo quiero aprender a oír la verdad, Señor. Quizás creíste doctrinas de error, metafísica, brujería. Dile: perdóname, Señor, por creer en eso, en el poder de las piedras, o en espiritismo, o en ídolos. Dile: perdóname, Señor. Y Espíritu Santo, yo te pido, Señor, que tú rodees a las personas que están viendo este video y llénalos en el nombre de Jesús de tu Santo Espíritu. Quebranta toda piedra, todo impedimento, toda oposición, toda muralla sea derribada en el nombre de Jesús. Es en tu nombre, Señor. Fluye, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Guiados por el Espíritu Santo. Y dile: Espíritu Santo, gracias. Enséñame a tener comunión contigo. Díselo con tus propias palabras. Dile: yo quiero aprender a ser obediente a ti, Señor, a ser guiado por ti. Cuando lea la Biblia, te voy a pedir: explícamela. Cuando me congregue, ayúdame a dar fruto en la iglesia donde estoy. Y en mi vida diaria, permíteme manifestar a Cristo a través de mí, Señor. Ayúdame a eso. Que no sea yo, sino tú, como Pablo lo decía: ya no vivo yo más, Cristo vive en mí. Ayúdame, Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Amén. Bueno, espero que esta clase haya sido de bendición. Hoy es la penúltima clase, la séptima, pero quiero que tomes esa decisión de ser guiado por Dios. Decide creerle a Él, de poner toda tu confianza en Él, porque Él prometió que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y dile: Señor, yo quiero dar fruto y fruto en abundancia, quiero ser tu testigo de tu poder. Que el aroma de Cristo, que mis palabras sean de bendición y de edificación, no un hablar religioso, no se equivoque. Dios no es nada religioso.
sino que con un corazón limpio, circuncidado, con motivaciones limpias, sirvas a Cristo y andes en pos de Él. Dios los bendiga y bueno, esto es Live or Die. Sigue en contacto con nosotros. Bendiciones.